comenzamos esta sesión en la cual tomo como punto de partida el recordarles cuál fue mi encuentro personal, profesional, muy joven. Si mal no recuerdo, andaba yo cumpliendo los 19 años, o un poquito entrado el año después de cumplirlos el 11 de marzo. Y fue lo que me sucedió al ayudar a mi padrino, el presbítero, don Juan Carranza, Juan Bosco Carranza Chávez, ¿Me oyes bien? en la... Oye, mami, si quieres poner el silencio. A ver, escucho un teléfono por ahí. Vamos a ver. En la historia del descubrimiento. Sí, faltaba poner un teléfono en silencio. Ya lo encontré. Muy bien. Ya tenemos 25 participantes. Qué bueno, me da mucho gusto y probablemente se unan unas 5 o 6 personas más. Bienvenidos todos. Bueno, pues entonces, aparte de esta experiencia personal, en la que la repito brevísimamente en 2 minutos, en el grupo al que se le siguió tratando exactamente igual que siempre, sin permitirles el contacto físico, ni las amistades particulares, ni los juegos, ni las sanas diversiones, ni nada por el estilo que implicara CTR, que implicara caricias, tiempo y reconocimiento. Estaba prohibido dar estas 3 cosas. Acuérdense todos que ese grupo pues se siguió enfermando. 300 chicos de ese grupo siguieron como siempre enfermizos, y sí recuerdo que hubo 1 o 2 decesos en el periodo que duró de 6 meses, en el periodo que duró el experimento. Mientras que el otro grupo, el impacto de permitirles y facilitarles la recepción y la donación de caricias, de tiempo y de reconocimiento, se reflejó en una extraordinaria capacidad deportiva, en un crecimiento promedio de 4 a 5 centímetros entre todo el grupo de control, que sí recibió la satisfacción de sus hambres básicas, un grado de escolaridad, una excelencia académica notablemente superior, y desde luego ninguno se enfermó y mucho menos ninguno se murió. Esto comentándolo yo para arrancar en el sentido de que todo ser humano, desde el momento de la concepción hasta su muerte, es un consumidor de CTR, de caricias, tiempo y reconocimiento. Rara vez vamos a encontrar alguna persona autosuficiente, pero esa autosuficiencia tiene una condición que es muy curiosa, y la única condición para que sea autosuficiente es que tenga un nivel de elevación mística prácticamente a escala de santidad, en la cual, por ejemplo, en algunos santos se alimentaban exclusivamente durante años enteros con la Sagrada Comunión, y podían ayunar físicamente por periodos larguísimos que hubieran matado a cualquier otra persona, y podían vivir aislados en forma absoluta respecto de cualquier contacto humano, porque tenían un contacto interpersonal constante, extraordinario, maravilloso, real, con Cristo y la Virgen. Bien, entonces, por ahí volví a escuchar un micrófono, Pablo, ojalá ya lo localicé, estoy pendiente de eso. Muy bien. Y ya tenemos 28 participantes. Magnífico. Excelente. Bien, entonces, aparte de esta experiencia personal que fue tremendamente impactante y que marcó el resto de mi vida personal y el resto de mi vida profesional hasta la fecha, y profundizando todavía, también tengo que contarles la historia del descubrimiento en otros ámbitos y por otras personas y en otras fechas. Por ejemplo, la primera historia que me gustaría narrarles pues fue lo que yo mismo descubrí manipulando ratas de laboratorio. Otra historia tiene que ver con los experimentos de deprivación sensorial realizados en la NASA, la agencia espacial norteamericana que lanza astronautas al espacio. También un caso de esquizofrenia catatónica muy famoso allá por la década de los 60,
del siglo pasado, en la experiencia clínica cotidiana y las experiencias en la vida real. Vamos a comenzar por platicarles cómo se descubrió esto del hambre de caricias con una serie de experimentos hechos en ratas de laboratorio. Los cuyos, unas ratitas blancas muy amistosas y pues nada transmisoras de enfermedades, ¿no? Precisamente que se prestan para este tipo de experimentos. Bueno, pues en la Universidad Iberoamericana, estoy hablando por allá del año 1963, ya llovió, ¿no? Saca la cuenta, ¿no? 37 más 20, hace 57 años que participé activamente con mis compañeros en la Universidad Iberoamericana en experimento con ratas y los estímulos. Y el experimento consistía en crear 4 jaulas. Había 4 jaulas. La primera jaula, la jaula A, como pueden verlo en mi pantalla, estaban hacinadas, hechas montón, apretujadas, privadas de todo, agredidas, pero en intensa y cercana compañía. Con alguna frecuencia volteábamos el tubo de una aspiradora y las bañábamos de polvo y mugre. Alguna vez a una de las compañeras se le ocurrió llevar un gato hambriento y asustarlas con el gato. Claro, no se las pudo comer, pero menudo susto que se llevaron las ratitas, ¿no? Comían mal, bebían mal, agua contaminada, comida echada a perder, pero lo único de lo que no se les privó nunca fue de una intensa y cercana compañía. Vayan pensando, por favor, qué fue lo que ocurrió 6 meses después con todas las ratas que estaban hacinadas en lo que se llamaba la jaula Ciudad Neza. Ya saben por qué Ciudad Neza, pues porque es el municipio más densamente poblado en toda la tierra, más que Nueva Delhi, Bangladesh o algunos municipios o ciudades hindúes que tienen un nivel de densidad de población brutal, pues bate récord Ciudad Neza. Imagínense esta cantidad de personas. En el DF, en el Distrito Federal, existimos 4,000 personas por kilómetro cuadrado. Es tremenda la densidad. En Europa hay 300 personas por kilómetro cuadrado. En Japón hay 800. Y en la República Mexicana apenas llegan a 65 personas por kilómetro cuadrado. Bueno, pues en Ciudad Neza la densidad actual es de 32,000 personas por kilómetro cuadrado. 32,000. Por esa razón le llamamos a esta jaula la jaula del hacinamiento estilo Ciudad Neza. Bueno, ¿qué pasó con ellas? Al rato lo vamos a explicar. Luego tenemos la jaula que llamamos Hollywood. Lo tienen todo. Queso gruyere, agua y aire filtrados, alimento de primera calidad, que es de lo único que las privamos de contacto con otras ratitas. Tenían sus visitas reproductivas aisladas, es decir, un ratito para una ratita cada mes, pero no más. Y así las tuvimos varios meses, el mismo lapso que tuvimos a las ratas de la jaula A. Vayan imaginando qué sucedió con las ratas nivel Hollywood. Para que tengan una idea, en Los Ángeles existe el barrio que llamamos Hollywood. Yo he estado ahí, lo he visitado muy recientemente. En los últimos años he viajado con mucha frecuencia a esa ciudad. Y bueno, ahí el promedio de habitante por kilómetro cuadrado es de 10 personas. Así que si las ponemos repartidas en ese kilómetro cuadrado, difícilmente alcanzan a verse unas a otras. Bueno, luego tenemos la jaula C. Yo fui desde muy joven, desde niño tal vez, muy crítico de la música vernácula. Alguna te la tolero, te la escucho y a veces hasta las canto en las fiestas. Pero en general fui muy crítico, sobre todo de la letra de las canciones mexicanas, que revelan un pueblo extremadamente ignorante, machista y extremadamente privado de buenas caricias.
Y a esta jaula la llamamos la jaula del ni contigo ni sin ti, haciendo alusión a esa famosa canción de José Alfredo, ¿qué? José Alfredo Jiménez o algo así. El famoso cantautor, ¿no? De por ahí del Bajío, más borracho que otra cosa, que dice así: ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. O sea, de todas maneras te cuerna el toro. Porque si la señora a la que dices amar está contigo, no la soportas ni ella a ti. Pero si la señora a la que dices amar no está contigo, te mueres porque no está contigo. Y a los dos les pasa lo mismo. Por eso se llama la jaula del ni contigo ni sin ti. También se llamó de una manera más técnica la jaula de la inestabilidad impredecible, porque las ratitas encerradas en la jaula C nunca sabían qué continuaba. Ejemplo real, ¿cómo las tratábamos? Ahí, como no había todavía computadoras a las que les pudiéramos dar órdenes de carácter aleatorio, pues todo quedaba sujeto a la imaginación de los investigadores. Entonces alguna de mis compañeras decía: ahorita hay que dejarlas caer al suelo. Y ¡pum!, tirábamos la jaula. No de una altura que las pudiera matar, pero vaya susto que se llevaban. Luego las subíamos y les echábamos un gato que las rodeaba y las quería atacar, aunque los barrotes se lo impedían. Pero luego dejábamos pasar un rato y la ratita se acercaba donde estaba el agua y bebía, y nadie la molestaba, o comía y nadie la molestaba. Pero de pronto jalábamos un hilito y la dejábamos sin el queso o sin el pedacito de carne. De tal manera, y miles de trucos más. ¿Cuál era el propósito? Que la pobre ratita nunca supiera qué patrón de conducta podía esperar de nosotros. Siempre desconcertarla. Es lo que sucede en la inmensa mayoría de nuestros hogares, que el trato entre nosotros es impredecible. El marido espera, por ejemplo, que su esposa lo despida por las mañanas todos los días con un beso cariñoso, y hay veces que lo despide diciéndole: y no vuelvas más. Pero no es los miércoles siempre, o los domingos, no es cuando tiene la regla, sino es: no vuelvas más, o te quiero mucho, o no te vayas, cuando él menos se lo espera. Esto es justamente lo que llamamos la inestabilidad impredecible. Hay que hacerle sentir a la ratita, y en este caso lo que la persona siente es que no puede saber qué sigue en términos de caricias, de estructuración del tiempo, o de reconocimiento o de descalificación. ¿Qué efectos produce en las ratas primero y luego en las personas la inestabilidad impredecible? Es lo que va a ser oro molido que se lo aprendan. Y que no se lo aprendan con la cabeza, sino que lo lleven a la práctica. Y luego creamos también simultáneamente lo que llamamos la jaula D o jaula modelo. En la jaula modelo, las ratitas lo tienen todo, con medida. Siempre tienen agua. Estoy en la conferencia con... Siempre tienen comida, siempre tienen estabilidad, siempre tienen caricias. En cada jaulita había 10 ratitas de diferente sexo, 5 y 5, para que si se les antojaba aparearse, lo hicieran sin ninguna limitación. Y que si tenían hambre comieran siempre, y si tenían sed bebieran siempre, y nunca nadie las molestó ni con toques eléctricos, ni con gatos, ni tirándolas al suelo, ni echándoles el polvo de una aspiradora con el tubo al revés. No, por eso se llamó la jaula modelo, en donde lo tienen todo con medida, contacto seguro, estable y predecible. Bueno, ¿y qué pasó con cada una de las jaulas? 6 meses después. Aquí tenemos los efectos en cada grupo. Efectos en el grupo Ciudad Neza o jaula de hacinamiento.
se reprodujeron masivamente. Llegó un momento en que teníamos que sacarlas porque no cabían. Imagínense, cada rata tenía, cada vez que paría, hasta 12 ratoncitos, ¿sí? O ratas. A pesar de la privación alimenticia, se reprodujeron masivamente. Otro fenómeno que observamos es que se organizaban para agredirnos a los experimentadores, a tal grado que tuvimos que utilizar guantes de cuero de buey, ¿sí? De esos gruesototes que usan los albañiles para manejar concreto o piedras, ¿sí? Surgieron líderes y pandillas. Y lo más extraordinario de todo es que a pesar de la terriblemente pésima alimentación y terriblemente pésima bebida, se fortificaron y se multiplicaron. Así que cualquier parecido con Ciudad Neza no es mera coincidencia. ¿En dónde se multiplica más la gente? ¿En los barrios ricos, elegantes y cómodos, o en los cinturones de miseria? Queda probado. Entonces, ¿cuál es el secreto de la jaula A? El contacto físico, la cercanía piel con piel, individuo con individuo. Por lo tanto, lo que los investigadores dedujeron después de décadas de investigación es que el contacto humano, el solo contacto humano, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, piel con piel, fortifica y facilita la reproducción y facilita la organización social. Así que esto les va a dar un tiro en la sien a esos sujetos que pululan por ahí en los grupos de poder, que quieren reducir a la humanidad a una tercera parte, que dizque porque ya somos muchos. Somos 7.500 millones, pero en realidad las empresas no sujetas a gobiernos ideologizados, las empresas humanas honestas señalan con justicia que la tierra en estos momentos, si fuese bien administrada, podría mantener de manera sustentable y con alta calidad de vida no a 7.500 millones, sino a 14 veces más habitantes de los que somos. Pero claro, hay intereses brutales de todos tipos, sobre todo de orden espiritual, para reducir a la población humana, porque si algo odia a nuestro adversario natural desde el principio de la historia es la vida. Y lo que más se combate hoy es la vida. Incluso la pandemia está íntimamente ligada a este combate a la vida por parte de los grupos de poder. ¿Qué pasó con las ratitas de la jaula B? Conste, recuerden que lo tienen todo: buena comida, excelente agua, oxígeno lavado. Lo único que no tienen es compañía. No tienen ratoncitos para ratitas, no, más que una vez al mes y 10 minutos. Se deprimieron primero, se enfermaron, se murieron, y finalmente lo que más nos asombró fue la degeneración genética. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que las ratas de la primera generación de hijos se parecían a sus madres, pero eran ligeramente más pequeñas. La segunda generación era todavía más pequeña, con menos pelo. La cuarta generación había muchas ratas ciegas o sordas, o que nacían y se morían rápidamente, o que no echaban piel y se quedaban con la piel pelona, y no echaban cola, y no se podían mover de manera autosuficiente y fácilmente se morían. ¿Qué era lo único que les habíamos quitado? No la comida, no el oxígeno, no el agua. Les habíamos quitado la compañía, la cercanía de individuos de su especie. Y también la humana, porque siempre estaban aisladas. Eso sucedió en la jaula B. ¿Qué dedujimos de aquí? Espero que a algunos de los participantes que en estos momentos tenemos les sea este dato
extremadamente revelador. Lo que encontramos entonces, a nuestros 36 participantes ya les va el mensaje. El peor enemigo de la salud mental, de la salud física, de la salud espiritual, de la salud biológica de un ser humano es la soledad, el aislamiento, la indiferencia, el retirar la palabra, el dejarnos de hablar, por lo que sea. La indiferencia es el extremo opuesto del amor. Y la indiferencia mata, enferma, asesina y degenera. Incluso el grupo étnico más degenerado en el planeta no es que yo sea antijudío, antisemita, no. Simplemente estoy haciendo una observación psiquiátrica. El grupo más deprimido y más degenerado genéticamente es el grupo israelita, el grupo judío, porque son los que menos se mezclan con otras razas o nacionalidades. Y en todas las comunidades que ellos tienen, están aislados mucho respecto de sí mismos por su clasismo y totalmente respecto de otras etnias, religiones o grupos sociales. Entonces, si alguno de ustedes se siente solo, le auguro una vida corta y llena de achaques, de tragedias, de depresión y de tristeza. Lo único que puede compensar, lo único que nos puede dar salud eco, bio, psicosocial, espiritual, es, en pocas palabras, una saludable, cercana, constante y estable compañía voluntaria, ya sea de los hermanos, de los padres, de los hijos, de los abuelos o a los abuelos, pero sobre todo conyugal, de pareja. Por esa razón, varón y mujer nos creó, ¿sí?, hombre y mujer, para que tengamos una familia para siempre. Siempre que esto sea factible, aunque alguna vez no lo sea, pero es lo ideal. La estabilidad de toda familia para poder garantizar que no le suceda la depresión, la enfermedad, la muerte y aún la degeneración genética. Luego nos vamos a los efectos de la jaula C. Bueno, pues peor. Es peor la inestabilidad impredecible que el aislamiento solitario. Fíjense, a esas ratitas lo que les pasó fue algo que se llama parálisis catatónica. Por parálisis catatónica vamos a entender lo siguiente, y describo cómo se portaban esas ratitas después de algunas semanas, no días, semanas, ¿sí?, de estar sometidas a un proceso de inestabilidad. La mayoría se murió y quedaban muy pocas al final. Fue la jaula más mortífera de todas. Pero lo más que llamó nuestra atención fue el hecho de que se enfermaban de parálisis catatónica. Voy a poner 3 ejemplos. La rata sentía dolor por nuestro maltrato, ya no huía, se dejaba maltratar. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia. No dudo que en este grupo de 37 personas pueda haber alguien que se deja maltratar, porque es menos malo recibir maltrato que no recibir nada. Y por eso muchas personas están que se van y se van y se van y se van y no se han ido. ¿Por qué? Porque son adictas al maltrato. Y cuando menos el maltrato garantiza la vida. Porque el ser humano prefiere una canasta llena de espinas que una canasta vacía. Bien, pero otro ejemplo de lo que es la parálisis catatónica. La ratita tenía hambre. Y en los primeros días del experimento, pues la ratita se acercaba al queso o a la comida y comía. Pero después de recibir lo mismo una caricia intermitente y lo mismo que la caricia, un choque eléctrico o un maltrato por parte nuestra, llegó un momento en que aunque tuviera hambre, ya no se acercaba al queso. Como cuando cantamos los mexicanos, ¿no? No vuelvo a amar a tan crueles corazones. Preferimos
aunque tengamos hambre, no pedir nada o no comer, o dejarnos morir o dejarnos abandonar por el temor que nos genera la inestabilidad de las personas que nos rodean. Obviamente hay dos tipos de personas que son las que más daño causan con su inestabilidad. Son los papás y los cónyuges. Digamos que la inestabilidad entre hermanos o entre amigos o entre vecinos es manejable. Lo que un ser humano no puede manejar y corre graves riesgos de parálisis catatónica es que su mamá sea impredecible, ya contenta, ya triste, ya encantadora, ya agresiva, ya cantarina y bailadora, o ya tirada en la cama, hecha un mar de lágrimas y amenazando con morirse. Esa, o con matar, o con irse, o con drogarse, o emborracharse, o con irse al bingo, o con realizar actividades que después de todas las actividades malvadas o autodestructivas, genera actividades muy atractivas, muy carismáticas y muy divertidas, y cada una de las dos cosas sin que exista un patrón de respuesta. Esto al más pintado, incluyéndome, al más pintado de los seres humanos, al más sano, al más fuerte, al más inteligente, lo acaba por esquizofrenizar, por enfermar, por desesperar, por hundir, por destruir. Por esa razón, la máxima recomendación que quiero dar en esta sesión: mujer inestable, esposa inestable, madre inestable, impredecibles. Por favor, aprendan a ser predecibles. Aprendan a ser estables. Aprendan a tener la vida con ligeras oscilaciones, pero no con esos brincos de montaña rusa que generalmente tienen la gran mayoría de las mujeres y que además lo dicen con desfachatez. Pues así es que soy mujer, ¿sí? O así era mi mamá, o eso lo viví desde niña. No importa cómo haya sido tu niñez. Puedes asumir que para tu marido, para tu esposa, para tus hijos, para las personas que te amamos y te necesitamos, el mejor regalo que les puedes dar es el regalo de tu predecibilidad, de tu estabilidad, de tu no cambio. Por favor, no anden de la seca a la meca, de la agonía al éxtasis, de la cúspide al abismo, porque eso es asesinato. Pero no es un asesinato tanto físico cuanto emocional, al producir esa parálisis catatónica que es el punto de partida de la gran mayoría de los divorcios, tanto legales como emocionales. En la impredecibilidad de nuestros estados de ánimo está justamente el secreto de la salud mental de nuestros hijos y de nuestros cónyuges. Espero que el mensaje llegue con toda su fuerza a cada uno de ustedes. Y si es predecible que tu pareja, tus padres, sean víctimas de una enfermedad que se llama bipolaridad o psicosis maníaco-depresiva, mediante la cual les sea imposible lograr esa estabilidad dentro de un plazo razonable, pues nada más vale decir aquí corrió que aquí murió. Incluso la Iglesia Católica, en sus cánones más exigentes, contempla la legítima separación e incluso la inexistencia del matrimonio sacramental cuando uno de los dos o los dos padece este tipo de inestabilidad. Una persona con estos niveles de inestabilidad no puede nunca contraer un vínculo válido sacramentalmente a menos que se cure a tiempo. Es mi principal recomendación. Y luego, ¿qué sucedió con las ratitas de la jaula D? Que llamamos la estabilidad predecible. Bueno, pues nos servían para surtir a las demás jaulas. De ahí sacábamos muchas ratas para surtir a la jaula B y a la jaula C. Y nunca sacábamos ratas de la jaula A porque se habían vuelto muy bravas y podían morder a las pacíficas que salían de la jaula D.
Mejoraba su aprendizaje. Al principio de su cautiverio no sabían manejar un reguilete, un juguetito ratonil, o no sabían salir de una ratonera o salir de un laberinto, pero con el paso de las semanas, gozando de un constante y predecible contacto interpersonal, llamémosle así, con los individuos de su especie, mejoraron su aprendizaje, mejoraron la raza y adquirieron mejores habilidades. ¿Cuál es la lección que se desprende de todo esto? Acariciémonos, regalémonos nuestro tiempo, hablémonos, mirémonos a los ojos, abracemos. Un adulto sano, integrado, sólido, inteligente, brillante, no da su día por menos de 8 o 10 abrazos, sobre todo de las personas emocionalmente significativas. Entonces, el contacto físico aunado al contacto afectivo es absolutamente indispensable para la salud en todos los ámbitos de la vida humana. Bien, esperemos que este mensaje sea, por favor, asimilado y llevado a la práctica por todos. Continuamos. Por ahí hay una persona hablando en inglés. Pablo, apágale el micrófono, por favor. No lo encuentro. Esto fue la primera aportación para que entiendan todos los descubrimientos que se hicieron en torno a las caricias. En la próxima sesión vamos a platicar de otras historias. ¿Qué pasó con los astronautas? ¿Qué pasó con un ungüento maravilloso de un doctor? Pablito, ¿no logras apagar el sonido de alguien? Estoy localizando lo de arriba abajo, no lo miro. Ajá. Bueno, continuamos. Sí, esperemos que se retire. Parece que está haciendo algo así como cocinar. Es Ignacio Cervantes. Ignacio Cervantes, por favor, apaga el micrófono. Bien. Y ahora, lo de la ausencia de las caricias, ya lo vimos en los niños, del hospicio de mi padrino. Eso todo lo vimos la semana pasada. Y ahora vamos a ver las diferentes clases de caricias que se dan entre los seres humanos. Dice lo que voy a platicar a continuación: combinación de los estímulos afectivos o caricias. Cómo se mezclan entre sí, cómo se clasifican, y es probable que hoy nos alcance el tiempo para explicar el efecto de las caricias negativas, o cuando menos empezar a explicarlo. ¿Cuáles son las 6 combinaciones que se dan de caricias? Todas las personas pueden practicar los 6 tipos de caricias a la vez. ¿Sí? Pues vamos a ver quién está con el micrófono prendido. Ya lo encontré. Ahí está. Bien, ya son 40 personas. Qué bien. Vamos a ver. La primera combinación es la que vamos a llamar caricias falsas. Es la que se da para engañar y lograr ganancias indebidas. Se puede dar dinero, se pueden dar caricias físicas, piropos, guiños, sonrisas, regalos. Se pueden hacer promesas como las que acostumbran los vendedores y los políticos. Sobre todo estos, tú les crees, yo tampoco. Y son para obtener que el otro haga algo que quien da la caricia quiere que haga o deje de hacer. Es lo que llamamos manipulación afectiva. Todos las damos de alguna u otra manera. Incluso a las personas que más decimos amar, les damos caricias falsas, con tal, como dice por ahí algún cantante brasileño, "Você tiró partido de mí". Usted sacó provecho de mí. Para sacar provecho del otro, damos caricias falsas. Bien, la segunda clase de caricias es la que vamos a llamar caricias de lástima. Voy a poner el ejemplo típico de México.
es un poco, digámoslo así, irónico, muy sarcástico, que es la definición de suéter. Se define suéter como prenda que el niño usa cuando la madre tiene frío. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando la madre siente lástima por su hijo, porque está malito, porque está triste, porque está deprimido, porque no quiere comer, porque se tropezó, se hirió, se sacó un chipote, le salió sangre. Entonces cuando la madre o el padre se acercan, ¿pero a qué se acercan? ¿Se acercan a aliviar el dolor del niño? No, ojo, se acercan a aliviar su propio dolor. Para que se entienda esto, narraré una brevísima anécdota de una ocasión que fui con un mega rico, aquí vecino a la misa dominical, y cuando salimos había una gran cantidad de chiquillos, harapientos, zarrapastrosos y muertos de hambre, afuera de la iglesia, en un barrio popular de por aquí cerca, que se llama El Olivo. Bueno, pues en esa ocasión mi vecino sacó billetes de a 100 y les dio 100 pesos a cada uno de como 20 chamacos. Y entonces yo le pregunté después, oye, ¿por qué lo hiciste? Y me contestó, es que me da cosa, siento horrible de ver a esos pobres niños en esas condiciones. Y yo le dije, entonces fíjate, vecino, no buscaste aliviar su dolor, ni resolver su problema. Lo que buscaste fue sentirte bien tú, como aquel hombre que entra al templo de Salomón diciendo, gracias Señor te doy porque no soy como los demás hombres, saca sus talegas de dinero y las sacude alrededor del altar, incluso para que la gente se dé cuenta de lo que está haciendo. Eso se llama caricia de lástima. Y no se da para aliviar al otro, sino para aliviarse uno a sí mismo. Así que mi recomendación es, olvídense de dar caricias falsas, déjensela al pejelopostli, déjensela al vendedor, déjensela a cualquiera otro, excepto para ustedes, o de ustedes hacia quien sea. Y olvídense también de las caricias de lástima. Nunca acaricien a una persona para sentirse bien ustedes, sino para que el otro se sienta bien. De otra manera, simplemente estamos haciendo algo profundamente egocéntrico, narcisista y detestable, e insano, y generador de muchísimas desventajas en la autoestima de la persona que las recibe. ¿Por qué después, si las recibió desde chiquito, qué va a buscar ya en la vida de pareja? Pues va a buscar ser víctima porque habrá quedado acostumbrado a que le den caricias de lástima. ¿Cuál es el secreto de hoy de los políticos acá en México? Justamente el dar dádivas, no para disminuir la pobreza ni en la desigualdad, sino para salvar a la gente y tener votos seguros. Así son las caricias falsas y así son las caricias de lástima. Si el gobierno realmente quisiera el desarrollo del país, facilitaría la creación de empleos, la generación de riqueza y no el manipular a la gente mediante las caricias falsas, la lástima y las dádivas, que nunca van a resolver el problema del hambre para siempre, porque como dice el dicho, dale un pez a un niño y comerá un día. Enséñalo a pescar y comerá para siempre. Por esa razón, las caricias favoritas de los políticos y de los vendedores, que no tienen esa mística del bien del cliente, es dar caricias falsas, promesas que no van a cumplir. No, yo se lo arreglo, garantía de por vida. No se preocupe, lo puede devolver cuando quiera si no le gusta. Pamplinas, puras falsedades. Y la de los políticos, puras caricias de lástima para generar una adicción a sus dádivas y una actitud permanentemente improductiva. Bien, estas fueron las dos primeras. La siguiente clase de caricia se va a llamar caricia condicional negativa, conocida en el medio popular como caricia
como castigo, como golpe. Es el golpe, el zapatazo, el coscorrón, el cuerazo. Ajá. Las mamás que dicen en la derecha traigo, en la izquierda traigo la caricia, la comida, el apapacho, y en la derecha traigo el látigo, ¿no? O la chancla. Y algunas señoras ya de cierta edad me dicen, pues mis hijos crecieron con el psicólogo llamado chancla. Bueno, pues cuando un niño crece a chanclazos, ahorita espero cuando menos introducirlos a la conciencia sobre qué producen los chanclazos, los cuerazos, los castigos, los gritos, las agresiones, etcétera, que las vamos a concentrar, a englobar todas estas salvajadas con el nombre de caricias condicionales negativas. Esa es la tercera clase de caricias que podemos intercambiar. La cuarta es la que vamos a llamar caricias condicionales positivas, que en lenguaje popular en realidad se llaman premios. Ay, mijito, si tú me traes un 10, yo te doy 100 pesos. O, oye, mijito, si tú me lavas mi coche, te doy 50. ¿Y qué sucede con este tipo de caricias condicionales positivas? También disque positivas, porque en realidad no lo son. Son positivas, o así se les ha puesto, no sin cierta ironía sarcástica, porque sus efectos no son saludables. Los efectos que causan los premios, solo lo anticipo a reserva de verlos en una sesión especial, que es una de las próximas semanas, que se van a llamar efectos de los impulsores. Las caricias condicionales positivas producen lo que se llama impulsores al fracaso, lamentablemente. Y generalmente se pueden reducir a la palabra premios, o dádivas, o bonos, pero no reconocimientos. Los reconocimientos son otra cosa. Luego tenemos una caricia muy poco practicada en México, pero muy propia del mundo anglosajón. Aunque la mayoría de mi público en estos momentos, probablemente unos 20, ¿no, Pablo?, sean habitantes en las regiones de Los Ángeles, California. Sí. Y bueno, pues se llevaron algo que no tenemos los mexicanos, pero sí tienen los sajones, y es la incondicional negativa. El que la recibe no necesita hacer algo malo. Voy a poner un ejemplo histórico que sucedió en Washington hace unos meses. Un francotirador se subió al techo de un importante edificio y empezó a disparar. 18 muertos. Cuando la policía logró atraparlo, el jefe del FBI le preguntó, oiga, ¿cuál fue su patrón? ¿Cuál fue su dedicatoria a los disparos? El jefe del FBI esperaba que el francotirador dijera, pues les disparé a los negros, a los chicanos, a los blancos, a los qué sé yo. No. ¿Saben qué contestó este individuo? Alto, güero, rubio, WASP, W-A-S-P, White, Anglo-Saxon Puritan. Contestó, pasaban. Simple, past. Solamente pasaban. Eso es lo que vamos a llamar la caricia incondicional negativa. Muy infrecuente en la cultura mexicana. Esté en Los Ángeles, en Chicago o en Cotorrosclán de las Ingratas. Gracias a Dios no se practica de manera masiva. En cambio, las 4 anteriores, las falsas, la de lástima, las condicionales negativas o castigos, las condicionales positivas o premios, son las que más se practican. Y de esas 4, las que más se practican, por desgracia, son las condicionales negativas, que decimos castigos, y que engloban golpes, enojos, comparaciones, humillaciones, chipotes, nalgadas, insultos, etcétera, 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 y 100 sustantivos más. Bien, y llevamos 5 tipos de caricias. Vamos a ver la 6ª clase o categoría, que se va a llamar caricia incondicional positiva, cuyo nombre más filosófico profesional es amor gratuito. La caricia incondicional positiva, como su nombre lo indica, es aquella que le damos a quien amamos
porque sí. Porque sí. Y no esperamos retribución. La caricia incondicional positiva se entrega siempre de modo habitual. No se espera una respuesta equidistante o equivalente por parte de la persona que la recibe, y de todas maneras la seguimos entregando, independientemente del grado de ingratitud de quien lo recibe. Porque el amor verdadero o amor gratuito es una decisión unilateral que no necesita para tomarse y para darse de la respuesta equidistante, de la respuesta equitativa de quien la recibe, porque entonces no sería amor. Esto va a ser motivo de tal vez no una, sino 2 o más sesiones. El análisis profundo de lo que realmente es el amor gratuito, sintetizado en ese hermoso nombre de caricia incondicional positiva. Bien, una vez dicho esto, voy a introducir lo que es los efectos de los estímulos o de las caricias condicionales negativas en los aproximadamente 15 minutos que todavía me quedan. ¿Correcto? ¿Listos? Bien, ¿cuáles son los efectos de las caricias condicionales negativas? Recuerden, el chico o la persona a la que se la damos, no importa su edad, hizo algo que nos disgustó o dejó de hacer algo que esperábamos. Por eso se llaman condicionales. ¿Y por qué se llaman negativos? Porque son destructivas de modo evidente. Pero, por desgracia, la inmensa mayoría de los papás, los maestros, los líderes, los dirigentes, los jefes, los capataces y toda persona con autoridad utiliza este tipo de caricias para lograr efectos positivos. Yo te doy una cueriza para que te endereces, para que dejes tus malditos malos hábitos, para que te conviertas en un hombre de bien cuando crezcas. Para eso te dejo las nalgas de tal manera que no te puedas sentar. Cosa que yo puedo contar que así fui tratado, desde muy chiquito hasta los 13 o 14 años. Hasta que un día tomé las manos de mi padre y le dije: a mí no me vuelves a pegar, conmigo habla. Por cierto, debo decir en su honor que no terminó su vida, al contrario, la terminó habiendo entendido perfectamente bien este mensaje. ¿Cuál mensaje? Que una persona que realmente ama a otra jamás le va a dar un tipo de caricias como este que estoy describiendo ahora en sus efectos mortíferos. Vamos a ver varios, pero voy a resaltar el más importante de todos. ¿Cuál es el peor efecto que produce en quien lo recibe este tipo de caricias? ¿Cuál es el peor efecto que él va a sufrir y con el cual también va a sufrir la persona que le dio esas caricias negativas? Veamos. Estas conocidas vulgarmente como castigos, amenazas, golpes, regañadas. Te lo he dicho 1000 veces, bruto, y no entiendes. Me tienes harto con tus errores. Te mereces una buena cueriza por tus malas calificaciones. ¿Qué puedo esperar de ti si eres igualita que tu madre o que tu padre? Ya lo sabía, tenías que ser tú. Acabarás como tu tío fulano, muerto de borracho en un terreno baldío. ¿Qué efectos va a causar este tipo de caricias? ¿Qué efectos va a causar? Bueno, primer efecto. Son dadas con el fin de extinguir o disminuir una conducta que yo, el que la da, considera indeseable o reprobable desde el punto de vista de quien la da. Y va a obtener efectos absurdos. Primer efecto, rebeldía y violencia. Mientras más te lo suenas, más rebelde y más violento lo haces. Al hijo al que quieres domar, a la esposa a la que quieres disciplinar, al marido al que quieres que deje de beber, o de engañarte, o de andar con otra,
lo vas a hacer más rebelde y más violento. No importa la edad, no importa el sexo. Esto es universal y nos pasa a todos los seres humanos sin excepción. Violencia genera violencia. ¿Y por qué lo seguimos usando? Para educar, para corregir, para enderezar. Porque no se conocen sus efectos. Somatizaciones, enfermedades somáticas, cáncer y depresiones. Personalidades psicopáticas o sociopáticas. Una personalidad psicopática es insensible al dolor ajeno, disfruta con ver sufrir al prójimo, convierte su conciencia de juez en legislador, disfruta con el sufrimiento del otro, no distingue emocionalmente entre el bien y el mal, aunque intelectualmente lo pueda saber, y escoge siempre, el psicópata, lo que más le conviene desde un punto de vista narcisista. Por eso el psicópata es un narcisista primario, incapaz de hacerles el bien a los demás. A veces, con mucha frecuencia, llegan a ser jefes, directores, gerentes, y para la tragedia de muchas naciones, a lo largo de la historia han ocupado la silla real del rey o del emperador, y hoy, en México cuando menos, la ocupa el peor personaje de nuestra historia, un psicópata narcisista primario, que a lo largo de su niñez fue lo único que conoció, el maltrato. Y ahora la pagamos 130 millones de personas, más los que están allá también, como 50 millones. Otro efecto, muerte por suicidios lentos o instantáneos. Muchísimas personas optan finalmente por el suicidio. Les voy a recomendar, si pueden, que alquilen o compren o busquen en Netflix o en Internet una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. Por favor, es tarea. Busquen y vean en familia una película aterrorizante sobre este tema. Es la historia de un papá que quería que su hijo fuera un hombre de bien. ¿Y cómo lo trató? Así, con castigos, amenazas, golpes, regañadas, humillaciones, etc. ¿Cuál es el desarrollo de la película y cuál es el final? No se los quiero contar, pero lo van a entender perfectamente bien si invierten un par de horas maravillosamente bien invertidas para que puedan ver en vivo y a todo color el efecto de las caricias condicionales negativas. Pero me he reservado para el final el peor de los efectos. ¿Cuál es el efecto más grave que producen este tipo de caricias condicionales negativas? Y bueno, digo caricias en son de chunga, porque cualquiera podría decir, ¿cómo es posible que le llames caricia a un golpe? ¿Cómo es posible que le llames caricia a un grito, a un cuerazo, a una tortura física, mental, emocional? Bueno, pues porque lo que quiero dar a entender es que aunque sea justamente algo maligno, algo que deja huellas terribles corporales y emocionales, recuerden este gran principio. El ser humano prefiere el maltrato a ningún trato. Esto explica el por qué algunos de ustedes, probablemente la mitad del grupo o más, ha tenido relaciones emocionales junto con relaciones sexuales o incluso han llegado al matrimonio. ¿Con quién? Con quien garantizó darles maltrato. Con el peor sujeto posible. Con la peor persona posible. Con esa se casaron o con esa andan. ¿Por qué? Porque añoran. Porque es el único idioma que se saben. El idioma de las caricias negativas, condicionales, aprendidas de papá y mamá, o de uno de los dos al menos, o en la mayoría de las veces de ambos, de padre y madre, más sumados los hermanitos mayores, más los primos, los tíos y toda la familia. Reflexiónenlo, por favor. Y si es su caso,
más vale decir aquí corrió que aquí se murió. Entonces, ¿cuál es el peor efecto de las caricias condicionales negativas? El peor efecto es el reforzamiento de la conducta que pretendemos extinguir. Esta es la explicación científica. Voy a poner algunos ejemplos para que a nadie se le pase entender perfectamente este efecto. Digamos que tú le pegas, le gritas y castigas a un niño para que no se chupe el dedo. A los 5 años se sigue chupando el dedo. O a los 3. ¿Cuál es el efecto que va a lograr el ser castigado porque se chupa el dedo para que no se chupe el dedo? Bueno, pues tengo el caso de muchos niños a lo largo de mi carrera profesional que llegaron a este extremo. Ponerle sal, chile piquín y limón al dedo y decirle, mira mamá, y la mamá tiró el cinturón y dijo, me rindo, ya no sé qué hacer contigo. O la de una chica, en una escuela de la que yo fui director, por cierto, una chica hermosa en todos sentidos, a la que sus compañeros de tercero y de secundaria a los 15 años le llamaban la mujer miónica, porque en pleno salón se hacía pipí. Y toda su vida había sido golpeada por los padres para que dejara de hacerse pipí. Y no dejaba de hacerse pipí. Incluso en público, e incluso una vez lo hizo delante de mí, el primer día de clases que yo tomé la dirección y la propiedad de esa escuela. Hoy no les voy a contar qué pasó con ella, porque es una historia preciosa. Los voy a dejar picados y se los cuento la próxima. Pero imagínense una chica de 1,70, de cuerpo de diosa, de inteligencia brillante, que se hace pipí en el salón de clase porque asegura las regañadas, las burlas, las calificaciones de 0 en conducta y el apodo de mujer miónica, así con M. Es el ejemplo, cambiando totalmente de ámbito, de la señora esposa que no sabe que la mejor manera de que su marido siga bebiendo hasta la embriaguez extrema es enojarse con él por ese motivo. Cada vez que una señora se enoja con su marido porque el marido no le da el gasto completo, o anda con la secretaria, o se emborracha, o hace cualquier barrabasada, y ella se enfurece y lo golpea y lo insulta, ¿qué está haciendo? Léanlo despacito, por favor. Esa señora está reforzando la conducta que pretende extinguir. Y si cambiamos de ámbito y nos vamos a la empresa, y el jefe está acostumbrado a humillar en público al que mete la pata, al que llega tarde, o al que comete cualquier error laboral, administrativo, ético, lo que sea, y recibe la furia del jefe, ¿qué está haciendo ese jefe? Está logrando todo lo de la lista, o alguna de las cosas de la lista, pero lo que más está logrando el jefe que da este tipo de enojos, gritos, castigos, furia, humillaciones, comparaciones en público, es reforzar la conducta que pretende extinguir. En una ocasión, hace poco, mi hijo y yo trabajábamos en una gran empresa armadora de autos en Saltillo, Coahuila. Y en una ocasión observamos que una persona tomaba las piezas de aluminio recién soldadas y en vez de colocarlas cuidadosamente en un altero donde deberían ir acomodadas, las azotaba varias veces contra el suelo o contra otras piezas ya terminadas, hechas con una soldadura muy cara y muy fina, y después de observarlo yo unos 10 minutos, me le acerqué cuando fue su hora de lonche y le pregunté, oye, te he estado observando, ¿por qué haces esto? Y me dijo, ¿quiere que le diga la neta, Doc? Sí, por favor, la verdad. Es una venganza contra el HSDP de mi jefe. Traduzcan las letras HSDP, por favor, al buen español. Entonces,
¿Qué se logra con la caricia condicional negativa? Lo peor posible. ¿Qué es lo trágico? Que hoy en México, en las familias mexicanas, de cualquier ciudad de la tierra y en otras muchas nacionalidades, pero sobre todo en nuestro mundo mexicano, la caricia que más se usa para educar es esta. Esto explica en gran medida el por qué México es como es. ¿Sí? Un país con una enorme depresión, con una enorme dependencia de sus autoridades, con un enorme deseo de revancha. Fue la revancha contra los regímenes anteriores, contra los sexenios anteriores, lo que llevó al pueblo de México al colocar en la silla al peor sujeto que haya nacido en estas tierras. Esto es análisis profesional, psicológico del acontecer en México, que por supuesto, aunque ustedes estén allá, también los afecta de una u otra manera, porque tienen familia aquí. Pero si nos venimos al ámbito empresarial o al ámbito familiar, por favor, suplico atentamente que si no quieren reforzar la conducta que quieren eliminar, si no quieren desincentivar o eliminar la conducta que quieren instalar, nunca más, ninguno de ustedes vuelva a dar una caricia negativa. Por piedad se los pido. No para mí, por supuesto. Por piedad para quien dices amar. Por piedad para ti mismo. Y por piedad para todas las personas que estás afectando a lograr el peor efecto posible, que es reforzar la conducta que quieres extinguir y extinguir la conducta que quieres instalar. Bueno, pues esta fue la explicación de hoy. Yo creo que valdría la pena, si quieres, Pablo, encender los micrófonos de todos para que algunos de ustedes puedan hacer alguna pregunta. Si alguien, para hacerlo en orden, si alguien tiene, por ejemplo, alguna